Bienvenidos a la tercera sesión de nuestro simposio de neuroeducación. En este día tenemos la presencia del doctor Carlos Garrido Quintana. Aquí está equivocado el apellido. Él es de nuestra hermana República de Chile, de un lugar que se llama Rengo, ubicado en la región de O'Higgins. Es licenciado en Educación, profesor de Biología y Ciencias Naturales. Magíster en Educación, Gestión Pedagógica y Curricular. Máster en Educación Emocional y Neurociencia Aplicada. Doctorante en Ciencias de la Investigación en Educación. Académico en Chile y otros países de Latinoamérica en posgrados y postdoctorados. Doctor honoris causa en Educación Superior. Postítulos y diplomados en Neurobiología, Neuroeducación, Neurodesarrollo y Coaching Generativo. Coordinador académico de Cerebrum Chile. Coordinador de la red Educa Verde también en Chile. Embajador en Chile de la ONG Juventudes por Latinoamérica y el Caribe. Miembro de la red Iberoamericana de Pedagogía y de Investigadores de América Latina y el Caribe. Bien, pues nuestro estimado Carlos va a compartirnos una ponencia titulada Neuroeducación, el papel del ambiente en la trayectoria educativa. Pues recibamos a nuestro colega y amigo Carlos Garrido y le dejamos el escenario a partir de este momento. Carlos, pues te dejamos solito, voy a apagar mi cámara y mi micro y comenzamos. Que tengan buenas tardes todos. Muchas gracias, doctor Flavio. Bueno, un honor, un gusto poder acompañarlo esta noche. Y nuestro tema de hoy, lo que nos convoca, mis estimados y estimadas, es el siguiente tema. ¿Cuál es el papel del ambiente en esta trayectoria educativa? ¿Qué es lo que es ambiente? ¿Cuál es el papel de la educación? ¿Cuáles son los aportes de las neurociencias al ámbito educativo? Y para eso, nuestro menú de esta noche, acá en Chile ya son las 9 de la noche, así que nuestro menú es primero hablar del escenario actual y futuro, siempre es importante situarnos en el contexto, para posteriormente empezar a analizar algunos conceptos claves como neurocultura, neurociencia, neuroeducación y cómo esta neuroeducación ha ido cambiando en la perspectiva de una neurociencia cada vez más holística, y es ahí donde vamos a analizar qué es lo que es ese ambiente y esta trayectoria educativa, porque fíjense que gran parte de los aportes de las neurociencias en el ámbito educativo se centran en la primera infancia de la pedagogía, pero ese niño crece. Por lo tanto, esas experiencias se van codificando de manera distinta en ese ser humano que va creciendo. Y al final vamos a hablar un par de experiencias que hemos desarrollado acá en Chile, en específico en áreas que tienen que ver con la convivencia escolar, con el bienestar y con la educación socioemocional. Pero por sobre todo, esa, ese sazón que le vamos a agregar a la sesión va a depender mucho, ¿cierto?, de sus preguntas, de sus inquietudes y la importancia de poder reflexionar en torno a estos temas. Porque la verdad es que yo tengo una perspectiva bastante crítica de esto y me gusta llevarlo a la práctica, entendiendo que son cosas muy dinámicas, ¿cierto?, y que todavía no tenemos el tiempo para digerir tanta información respecto a neurociencia. Comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo logramos acciones pertinentes en una sociedad que cambia constantemente? Yo creo que todos nos hemos sentido como ese GIF que aparece ahí, ¿cierto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia allá, hacia acá? ¿Cuál es la moda ahora? ¿Ya? Los que hemos estado en educación por mucho tiempo, a veces hay moda que se van repitiendo, a lo mejor con otras palabras, pero ya desde hace bastante tiempo Bauman nos decía que estábamos en una sociedad en donde se sentía cierta liquidez, cierto, todo intangible, todo muy dinámico, pero lo que sabemos es que lo único que es constante en la vida es el cambio, es esta incertidumbre, es este accionar que nos permite a nosotros ir cambiando constantemente. Y quise colocar ahí a Darwin porque fue una de las clases que di hoy día con los chicos de secundaria. Y fíjense, esta frase me parece muy pertinente. Porque no es la especie, recuerden que el ser humano, ¿cierto? Es una
es una especie animal, somos animales. Maturana nos decía que a veces olvidamos nuestra animalidad. ¿Ya? No es la especie más fuerte la que sobrevive, sino que aquella que tiene la capacidad de adaptarse y de gestionar el cambio. Por lo tanto, cuando uno analiza esta perspectiva de que el ser humano está diseñado para cambiar y el ambiente constantemente está cambiando, son conceptos que se alinean perfectamente. A veces nosotros quedamos o nos convencen en una supuesta linealidad de la vida y sabemos que la vida no es así. Y quise colocar este documento porque llegó a mis manos hace unos años atrás y me puso en alerta, estamos hablando prácticamente más de 10 años atrás, donde nos decía, liderado por una universidad acá en Chile, estudios comparativos de cuál era la perspectiva futura, ya, de un siglo que comenzaba recién, respecto a cómo eran estas competencias del siglo XXI, cómo era la enseñanza y el aprendizaje. Y la verdad es que era bastante alarmante porque nos hablaba de que las habilidades hoy en día muy descendidas que teníamos por estos lados, ¿cierto?, de Latinoamérica, era específicamente la creatividad. Y respecto a las habilidades interpersonales, era el trabajo en equipo, la colaboración, y de las habilidades intrapersonales era, fíjense, el autocontrol o la autorregulación. Hoy día un sujeto que no sea creativo, que no sea capaz de trabajar con otras personas y que no sea capaz de regular, de verdad que es una bombita de tiempo. Por lo tanto, cuando uno analiza 10 años atrás y entre medios todas las crisis sociales que hemos tenido en Latinoamérica, la pandemia, ¿cierto? Uno dice, bueno, si la educación prepara al hombre, y no cualquier hombre, un hombre social, ¿cierto? Y la sociedad cambia constantemente, la pregunta es, bueno, ¿la educación cambia? Y es ahí en donde nosotros vamos a hablar de que el ambiente educativo, el ambiente de desarrollo, como primer ambiente, es nuestro vientre materno. Pero posteriormente, el único ambiente donde hay sujetos que están intencionando procesos de aprendizaje, sujetos donde intencionan experiencia de desarrollo, es en el ámbito escolar. Y ese ámbito escolar ya no se reduce solamente a la escuela, sino que se reduce a diferentes elementos. La virtualidad, lo hablaba hace un par de días el doctor Rafael, ¿cierto? En donde nos decía que hay una mixtura de tecnología, estamos acá, estamos allá, la virtualidad, el sistema mixto. Por lo tanto, y las invito a que observen estas imágenes. Estas imágenes nos recuerdan a todo esto, a este proceso de adaptación constante de las tecnologías, una pandemia. En medio de la pandemia, ¿cierto? Muchos cambios, empezaron a hablar de una nueva normalidad, ¿cierto? Y yo hago la pregunta, ¿pasado pisado? ¿Ya fue? ¿Ya ocurrió esto? Porque sin duda que la pandemia, ¿cierto? Por COVID-19, el confinamiento y el elemento social y todo lo que trajo consigo, lo único que hizo, ¿cierto? Abre el tejido social y deja de manifiesto una pandemia oculta, que hoy día ya está visibilizada, que es la pandemia de la salud mental. Por lo tanto, es interesante poder analizar, porque hoy día cuando hablamos de educación formal e informal, los sujetos hoy día se están educando durante todo su ciclo vital. Por lo tanto, es interesante preguntarnos cuál es esa nueva normalidad después de haber pasado por una pandemia. Y la verdad es que hoy día estamos en muchos países, me ha tocado por cosas de trabajo y por muchos lugares, ¿cierto? Acá en Chile y en algunos países en Latinoamérica, en donde el denominador común es este síndrome de la cabeza quemada. Y dentro de lo que plantea la literatura es que este no es un trabajo de superhéroe individual, sino que es un trabajo colaborativo. Tanto nuestro timón de navegación, sin duda, va a ser la mirada de entender la escuela o cualquier espacio educativo como un centro de investigación. Edgar Morin nos decía hace bastante tiempo, nos decía que por sí solo es muy difícil con nuestras metodologías, con nuestros lenguajes, llegar a entender cómo opera la mente y la naturaleza humana. Por lo tanto, hoy día estamos en un escenario vital, fértil, para poder establecer campos de comunicación. Estas disciplinas y estos puentes que plantean muchos autores. Tanto la pregunta, mis estimados colegas, es, si todos los días trabajamos con el cerebro de nuestros estudiantes, nuestros alumnos, ¿qué tanto sabemos de él? Y me atrevería a cuestionar esa pregunta, porque uno podría precisar y decir, bueno, ¿será cerebro o será sistema nervioso? ¿Será alumno o estudiantes o participantes? O sea, sin duda nosotros vamos incorporando ya ciertos conceptos, pero me gustaría ir abriendo un poquito, ¿cierto? En donde pensemos que cerebro y neurociencia y sistema nervioso no es lo mismo, y lo vamos a ver en un ratito más. Lo importante es que nunca perdamos nuestro círculo de oro. La verdad es que llevamos 30 y tantos años
en donde el boom de la neurociencia ha abarcado para diferentes ámbitos y el terreno más fértil fue el campo educativo. Pero a veces nos quedamos solamente con aspectos teóricos, que si bien está bien, yo necesito conocer, pero muchas veces nos quedamos en elementos y en conceptos, ¿sí? Nos quedamos en el qué y transitamos a un cómo, aspectos metodológicos, pero olvidamos el por qué o el para qué hacemos las cosas. Y hoy día, ¿cierto? Nuestro marco nos dice, ¿cierto?, que esta calidad pasa por entender de manera dialéctica la educación de calidad, pero asociado a aspectos salutogénicos de la educación, es decir, el bienestar. El ambiente educativo, la trayectoria educativa, tiene que darse en un ambiente de bienestar. No puede ser la educación, ¿cierto?, un factor aversivo, contrario a lo que uno esperaría, ¿cierto?, en procesos de enseñanza-aprendizaje u orientación-aprendizaje, en donde por esencia el ser humano cuando aprende genera una serie de neurotransmisores, ¿cierto? Y lo que va a sentir es estado de bienestar, esta felicidad o este bienestar subjetivo. Es decir, estamos configurados para pasarla bien, estamos configurados para aprender, pero aprender en un contexto dinámico, alegre. Ya no algo tan complicado como hoy día, ¿cierto? Ese aprendizaje que todavía seguimos encontrando en la escuela, este aprendizaje que entra con sangre, ¿cierto? Y una disciplina punitiva. Entonces hay varios elementos que nos permiten entender que hoy día hay muchos cambios curriculares, hay muchos cambios, ¿cierto?, normativos, pero los cambios, para que se generen como tal, tienen que ser cambios culturales y eso implica tiempo. ¿Dónde nos situamos hoy día? Hoy día estamos nosotros entendiendo la neurociencia, colega, en un proceso bastante dinámico. Hay que partir que la neurociencia va evolucionando con las tecnologías. Antiguamente se estudiaba, ¿cierto?, con sujetos, bueno, en el mejor de los casos, se estudiaba con animales, pero con sujetos muertos, ¿cierto? Se extrapolaban datos, se comparaban. Hoy día yo puedo estudiar en vivo procesos y lo que fue al inicio del siglo pasado el proyecto Manhattan estudiando el átomo, después el proyecto Genoma Humano estudiando el ADN, lo es hoy día el proyecto del sistema nervioso. Hay varios proyectos en el mundo estudiando este sistema nervioso. 2013 el proyecto Iniciativa Cerebro por Estados Unidos, un año después el proyecto Cerebro Humano por la Unión Europea y recientemente el proyecto eBrains, en donde toma elementos de las neurociencias cognitivas, pero asociado a todo lo que es la inteligencia artificial. Por lo tanto, me causa mucho ruido, ¿sí? Y un ruido muy positivo lo que planteaba Francisco Mora con esta neurocultura. Hoy día de distintas disciplinas se recurre a hablar de neurociencia, a hablar de sistema nervioso y a hablar de lo que ocurre en nuestro cerebro. Por lo tanto, es un tema a discutir. Los papers, usted analiza en educación, hay en muchos de los decretos y cambios curriculares, cambios normativos en educación, hay fundamentos neurocientíficos. Ahora, ¿por qué? Porque sin duda hoy día nosotros podemos estudiar en vivo todo lo que ocurre en mi sistema nervioso, ¿ya? Y ahí también una frase coloqué que nos hace referencia a que es el único sistema que se estudia a sí mismo. Yo estudio mi sistema nervioso con mi propio sistema nervioso. Y es interesante, ¿por qué? Porque hoy día nosotros podemos identificar, observar en vivo el flujo de sangre, observar en vivo la quema de glucosa, observar en vivo, ¿cierto?, cómo se van comunicando estas neuronas, ¿cierto? Y todo esto con el boom de las neuroimágenes. Yo con resonancia, con escáner, se puede ver qué es lo que ocurre acá y no necesariamente como ocurrió en el siglo pasado, donde se estudiaban en base a patologías, en base a operaciones, ¿cierto?, en base a trastornos. Hoy día hay una neurociencia más humana, con un enfoque más humanista y con un enfoque salutogénico que lo que quiere es potenciar ese desarrollo humano, porque nos encontramos lamentablemente que cuando estos proyectos se ponen de manifiesto hace 10 años atrás, fue porque se dieron cuenta que la gente estaba envejeciendo desde el punto de vista cognitivo muy rápido. Empezaron a aparecer enfermedades neurodegenerativas en personas con 50 e inclusive antes, y eso no era normal. Algo estaba ocurriendo con esta calidad de vida. Por lo tanto, precisemos algo. ¿Qué es neurociencia? El lenguaje crea realidades y muchas veces nos predispone a la acción. Neurociencia no es aprender estructuras del cerebro. Neurociencia no es saber cuáles son las estructuras del cerebro. Neurociencia primero hay que entender que es un enfoque, es un estudio interdisciplinario donde se juntan varias ciencias. En los departamentos de neurociencia yo puedo tener desde biólogos moleculares, bioquímicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos,
que entienden y colaboran en su objeto de estudio, que es el sistema nervioso, no el cerebro. ¿Ya? Por lo tanto, es un conjunto de ciencia que tiene particular énfasis en la manifestación del aprendizaje, que yo no lo puedo observar a nivel neuronal y cognitivo, sino que lo observo a nivel comportamental. Por lo tanto, las neurociencias hoy día nos permiten saber por qué el comportamiento es así, nos permite materializar los procesos mentales. En educación, todos los que estamos acá, tal vez tuvimos estos ramos de psicología al desarrollo, conocemos a Vygotsky y a los grandes, ¿cierto?, de todo lo que es la pedagogía humanista, que venían hablando de esa potencialización que tiene el ser humano y de esta mente que no se sabía mucho qué es lo que era, eran operaciones mentales, pero que hoy día nosotros sabemos que tienen estructuras neuronales que sostienen esas operaciones mentales. Por lo tanto, otra cosa es con guitarra, decimos por acá. Una cosa es lo que va a ocurrir en un laboratorio, que fue el boom, ¿cierto?, en el 90, y otra cosa es lo que ocurre en una sala de clase. Por lo tanto, yo hago esa pregunta. ¿Todo descubrimiento en neurociencia es proyectable a nuestras vidas? ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado en esto, porque la idea, y ahí como lo plantea John Brewer, que es uno de los que investigó mucho, ¿cierto?, a inicio de este siglo en torno al mito de los 3 primeros años, en torno a todos estos mitos que se iban generando en torno al sistema nervioso, no tenemos que pretender, porque esta fue una muy mala estrategia cuando comenzó, por lo menos acá en Chile, inicio del 2000, empezamos a hablar de neurociencia en ámbito educativo, que hubo cierta resistencia en el mundo de las neurociencias puras, cognitivas, porque generalmente quienes accedían a ellas eran médicos o asociados al área de la biología, y se empezó a entender que en educación, más que nada, ahí se valida todo lo que ocurría en un laboratorio. Pero la estrategia inicial fue a lo mejor un poco errada, en donde empezaban a estudiar mucha anatomía y sin hacer el énfasis o la relación con principios didácticos. Y fíjense quién puso alerta sutilmente, este caballero, que es Eric Kandel, un premio Nobel, que estudió las bases moleculares de la memoria, estudió décadas, ¿sí?, décadas, todos los procesos neuronales, ¿cierto?, que mucho tiempo había estudiado Pavlov, pero él estudió desde el punto de vista neuronal e inclusive más abajito, desde el punto de vista genético, molecular, y él con su pausada experiencia, ¿cierto?, después de haber pasado años con su gran amor, como él denominaba a su aplicia, que fue su caracol marino donde investigó, él nos plantea que es posible que el estudio de la memoria también afecte la pedagogía, sugiriendo métodos de enseñanza basados en el modo en que el cerebro almacena conocimiento. ¿Sí? Como les dije, casi todo está orientada a la pedagogía en el niño, porque antiguamente se pensaba, ¿cierto?, que todo estaba ahí, ¿ya? Y hoy día se sabe que hay una neurogénesis, hay una neuroplasticidad durante todo el proceso vital, pero él nos dice que efectivamente pueden haber aportes, ¿cierto? Y que efectivamente los métodos de enseñanza tienen que articularse en cómo realmente aprende y procesa información el sistema nervioso. Por lo tanto, la neurociencia sin duda puede aportar al ámbito educativo en la medida que se entienda que la educación, la pedagogía, las ciencias agógicas son ciencias como tienen principios, leyes y regularidades. Por lo tanto, tiene que haber un empoderamiento también de las ciencias agógicas para entender que ese niño crece y que sus estímulos se van procesando de manera distinta porque su sistema nervioso también va cambiando en función de ese medio ambiente. Lo que podría ocurrir, colegas, esto, ¿sí?, esta neurofobia, esta resistencia a estudiar el sistema nervioso y que todo lo que tenga neuro le genera un dolor de guata, un dolor así como un estrés. O también podría ocurrir esto, que es una neurofilia constante en donde empezamos a colocarle nombres y neuro a todo y empezamos a hacer conceptos redundantes como neuroaprendizaje, entendiendo, ¿cierto?, que el aprendizaje tiene una base neuronal y así sucesivamente, muchos conceptos que, si bien tienen su validez científica, pero muchas veces, ¿cierto?, más que aspectos metodológicos, nos quedamos muchas veces en el nombre. Por lo tanto, la invitación es a tener cuidado. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, colegas, de los colegios y con profesores con los que uno conversa, muchos de ellos aplican neuroeducación en el aula, pero sin saber que lo están haciendo. Por el solo hecho de que toman ciertos enfoques pedagógicos que tributan a cómo realmente procesa información el sistema nervioso. No es de extrañar que uno de los grandes pedagogos de hace mucho tiempo, ya estamos hablando siglo XVII, ya venía diciendo Comenio que efectivamente todo lo que produce contento refuerza la memoria.
sin tener idea que en algún momento íbamos a ser capaces de escanear nuestro cerebro y ver qué es lo que ocurría con el sistema límbico, la amígdala, el prefrontal, el hipotálamo, todas las estructuras que tienen que ver con el procesamiento emocional y que casualmente se conecta con el hipocampo en donde se consolida la memoria. Entonces, en la medida que yo me voy a las bases de la pedagogía, pedagogía, andragogía, puedo entender que hay muchos elementos de neurociencia que son pertinentes y que me podrían aportar. Ahora, ¿por qué digo muchos y no todos? Porque efectivamente la gran mayoría de los avances e investigaciones en neurociencia nacen en un laboratorio. Y fíjense que es interesante porque estos son modelos biológicos. ¿Ya? Nosotros tenemos una compatibilidad genética bastante alta con estos modelos, con estos animales. Y cuando uno habla, por ejemplo, de la importancia de los ambientes enriquecidos, eso nace de una experimentación en ratones. Cuando uno hoy día entiende los procesos de neurodesarrollo, que hay cierta etapa en donde las neuronas mueren, hay cierta etapa en donde se generan nuevas neurogénesis, nuevas conexiones, eso se entendió y se comprendió en vivo gracias a este pez cebra. Cuando uno entiende que hay una memoria a corto, a largo plazo, declarativa, no declarativa, y hay una serie de estructuras, y entiende que la memoria no está solamente en una parte del cerebro, sino que en varios lugares del cerebro, eso también se descubre gracias a este caracol marino. Y lo último, seguramente todos han escuchado hablar de estas neuronas espejo de Giacomo Rizzolatti, por ahí a finales del 2000, 96, 97, donde en Italia descubre estas neuronas que posteriormente empieza a denominar como estas neuronas de la empatía, que se descubrieron en primates. ¿Sí? Entonces, hay varios elementos en donde uno va aprendiendo y va descubriendo estos elementos, pero en el mundo del laboratorio con modelos biológicos. Un modelo es una representación teórica de la realidad. Y la realidad del ser humano, que es bastante complejo. ¿Por qué? Porque va creciendo y su ambiente es determinante en cómo se van expresando todos sus procesos biológicos. Por eso que algunos hablaron en su momento, y siguen hablando, de neuromitos, en donde, si bien no es algo errado, pero es una distorsión de algo que está aprobado científicamente, pero que no se puede extrapolar de manera directa a cualquier lugar. Por eso que algunos hablan de lo que está comprobado. O sea, todos sabemos que la neuroplasticidad es un hecho, ¿sí? Somos organismos plásticos, pero también podríamos decir que hay cosas que es probable, ¿sí? Hoy día es muy estudiado el tema de los periodos sensibles del desarrollo, ya no hablamos de estas ventanas que se cierran y no hay oportunidad de volver a configurar habilidades, hoy día es un poquito más plástico la visión. También hablamos de lo que es especulación inteligente, nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, que más que tener diferentes cerebros, muchas veces son permeados por aspectos socioculturales y más que tener diferencias, hay muchas semejanzas y de frentón lo que son neuromitos, ¿ya? Que son estos elementos que han permeado el ámbito educativo y que de una u otra manera desvirtúan las estrategias que se generan en ese ambiente educativo y podrían generar grandes, grandes problemas. Yo los y las invito a que puedan revisar esta página donde trabajamos varios países, varios profesores en donde hicimos desde la Universidad de Granada una serie de elementos, cápsulas para poder explicar cuáles son estos neuromitos, porque de verdad nos encontramos con sujetos que llegan a la universidad o que van a estudiar posteriormente siendo adultos y ellos consideran o fueron formados con la lógica de que si no aprendió algo ya no lo puede aprender. ¿Ya? Y hay ciertos elementos desde los neuromitos que va reduciendo un poquito la capacidad de ese ser humano de seguir mejorando. Así que es interesante revisar ese concepto, ¿ya? Y los invito a revisar esa página. Ahora, ¿qué es neuroeducación? La verdad es que ya hace más de 10 años empecé con este tema súper interesante. ¿Por qué? Porque las primeras definiciones era aplicar elementos de la neurociencia o del cerebro en la educación. Y la verdad es que no es tan así, ¿ya? O sea, puede ser una definición, pero un poquito más amplia. Y es por eso que me permití hace unos años poder trabajar esta definición. Y la defino como una línea estratégica, primero de pensamiento y después de acción, no es llegar y hacer cosas, sino que hay que procesar en un proceso reflexivo, y que promueve desde la investigación agógica, es decir, no solamente centrado en el niño, sino que en ese niño en todos sus ciclos vitales, la aplicación de elementos neurocientíficos, pero al proceso formativo del hombre. Recuerden que nosotros estamos en ese enfoque de lo formativo. Ahora, ¿cómo? Mediante un diálogo común, reflexivo, ¿cierto? Para poder contribuir a este desarrollo humano, no solamente en la primera infancia, sino que durante todo el ciclo vital. Esto ya está instalado, ya hay conceptos de neuroeducadores, escuelas neuroeducadoras, ¿cierto? Y uno, ¿cómo se da cuenta realmente se está aplicando estos elementos? Porque empiezan a aparecer estos conceptos, la emoción, el ambiente, la conciencia, la neurodiversidad.
el cuerpo, el neurodesarrollo, la experiencia del bienestar. Hoy día hay un boom de las neurociencias del bienestar que se van complementando y de una u otra manera, sin saber cómo, empiezan a generarse ramas, ¿ya? Por eso hay algunos que hablan que hay una neurociencia educacional o neuroeducación, una neurociencia social, una neurociencia emocional y una neurociencia cognitiva, ¿ya? Las que más se ha estudiado y siempre ha estado es la neurociencia cognitiva, que se deriva de estas ciencias cognitivas, que era lo que a nosotros en algún momento nos formaron como psicología cognitiva, ¿ya? Entonces, hay varios elementos y uno de los centrales son estas mariposas del alma, que decía Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurona, inicios del siglo. Él dice en un lenguaje muy poético, ¿cierto?, que estas neuronas, estas 87 mil millones de neuronas que se conectan con otros miles y miles y miles de neuronas y nos hacen ser como son, nuestra individualidad. Estas células son delicadas y elegantes, son las misteriosas mariposas del alma. Y él planteaba, hace 120 años atrás, que quién sabe si se podrá algún día esclarecer la vida secreta de la mente. Y hoy día se está creciendo y entendiendo que la mente no está solamente acá, sino que está en todo el cuerpo, que es lo que vamos a ver en un rato más. Entonces, hoy día entendemos que las neuronas se conectan y eso es aprendizaje, pero el aprendizaje es un continuo, es un proceso que se da, ¿cierto?, desde antes del nacimiento hasta el último hálito de vida y que no solamente tributa a lo cognitivo, sino que a lo cognitivo, a lo emocional, a lo social, prosocial, volitivo, espiritual, y es la interacción constante entre mi biología, mi genética, pero también el ambiente. ¿Qué es ambiente? Es el gran tema. Porque antiguamente se reducía el ambiente a aspectos como temperatura, humedad relativa, como a variables controladas en un laboratorio. Hoy día nos damos cuenta que ambiente es todo. No solamente lo que está afuera, sino que también tenemos un ambiente súper potente que va permeando los estímulos externos, que es nuestro ambiente interno, que tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestra conciencia. Pero por sobre todo, entendemos también que aprendemos a través de la experiencia. Es interesante porque los que hemos trabajado con adultos sabemos que el adulto viene con mucha experiencia y solamente necesita alguien que facilite ese proceso de ir orientando esa experiencia en un proceso constante de aprendizaje. Por eso que hablamos que el aprendizaje es un proceso adaptativo. La neuroplasticidad es fundamental entenderla, ya la han escuchado, solamente quiero detenerme en algo. Cada ser humano, si se lo propone, es escultor de su propio cerebro. No solamente tenemos una plasticidad desde el punto de vista neurológica, nosotros tenemos la plasticidad orgánica. Nuestros cuerpos, nuestras células, nuestros órganos cambian, pero también nuestro ADN cambia. El material genético cambia en función del ambiente. Lo que ocurre en el ambiente no solamente trae consigo estímulos que permiten la conexión neuronal o que cambie nuestro cuerpo, por ejemplo, haciendo ejercicio, sino que también van cambiando la expresión de nuestros genes, van cambiando cómo este ADN se va expresando en función del ambiente. Hay varios tipos de plasticidad. Lamentablemente se empieza a estudiar la plasticidad enfocado en el ámbito patológico médico desde los problemas neurodegenerativos. Pero hoy día sabemos que hay una plasticidad que tiene que ver exclusivamente con los genes, que es la independiente de la experiencia. O sea, estamos configurados para que tal gen o tal ADN te diga a una neurona conéctate con otra. Pero los otros tipos de neuroplasticidad, que es la dependiente y expectante de la experiencia, tienen que ver con aquellas experiencias, con aquellos procesos que se dan en el ambiente que en ciertas etapas son fundamentales. Yo necesito tener cierta experiencia de desarrollo para que mi sistema nervioso se desarrolle según su patrón genético. Si no está en esa experiencia, por ejemplo, una falta de socialización o una falta de ciertos nutrientes en cierta etapa del desarrollo, van a traer consigo que no se logre generar un correcto neurodesarrollo. Por eso que hay una frase súper interesante que eh, ahí los que manejen algo de biología me van a entender. Nosotros sabemos que lo que yo estoy mirando ahora, yo cuando me veo, yo observo el fenotipo. Yo no sé cuál es mi genoma, ¿ya? Por eso que yo coloco ahí fenotipo vemos, genotipo no sabemos. Lo interesante es que nuestro genoma también cambia en función del ambiente. Por eso que hoy día se habla de la epigenética. El ambiente es un mecanismo que permite el desarrollo, que permite expresar, activar e inactivar genes. Es como un árbol de Pascua que se van apagando lucecitas y esas lucecitas traen consigo que se generen proteínas y que su sistema nervioso funcione de manera correcta.
Cuanto más que la genética, lo que hoy día impacta en el desarrollo humano y en el aprendizaje es las experiencias que se dan en ese medio ambiente. Recuerden que ese ambiente no es solamente un ambiente natural, sino que es todo lo que ocurre en ese sujeto, en ese ser vivo. Y desde el punto de vista educativo, yo hablo siempre de educativo y no escolar, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de trayectoria, a veces confundimos, ¿cierto?, la educación formal con la informal. Nosotros aprendemos siempre, no necesariamente con un profesor en una escuela. Por eso que cuando nos situamos en los factores que influyen y cómo esta neurociencia podría ir aportando al proceso formativo del hombre, yo lo tomo desde dos perspectivas. Una es desde el punto de vista que tiene que ver con lo que ocurre en la sala de clase, ¿sí? Yo en la sala de clase, yo puedo intencionar un currículum, yo puedo entender el currículum como una selección cultural de una cultura que cambia en el mundo, ¿cierto? Que yo voy adecuándola, contextualizándola, que es dinámica, ¿cierto? Yo entiendo el contenido como un medio y no como el fin, ¿sí? Por eso que hay ciertos elementos desde el punto de vista de la neuroeducación y el currículum que tienen que alinearse, ¿sí? Yo no puedo enseñarle a un sujeto algo para lo que no está preparado todavía biológicamente para poder procesar, porque puede ser más que algo positivo, puede ser un estímulo estresante que traiga consigo lo contrario, ¿cierto?, al desarrollo. Por otro lado, la didáctica también es súper importante. De hecho, hay algunos que hablan de neurodidáctica, de cómo incorporo estos elementos de la neuroeducación a el área chica de la clase, ¿sí? Algunos hablan del enfoque mente, cerebro y educación, ¿ya? Mente, la psicología; cerebro, la neurociencia; y educación, la pedagogía, ¿sí? Pero si se dan cuenta, sigue reduciéndose a ciertas etapas del desarrollo. Y al medio está, ¿cierto?, lo que algunos consideran la neurodidáctica. Y es interesante considerar la didáctica porque cuando uno toma los principios didácticos, ¿ya?, y toma los principios de neurociencia cognitiva, la verdad es que tienen mucho que ver, solamente que se toman desde enfoques y conceptos distintos en el sentido de las palabras, ¿cierto? Pero el enfoque y el fondo es el mismo. Hablan de la importancia de la experiencia, hablan de la importancia de la motivación, de la emoción, de la importancia de lo multisensorial, que son elementos que se fundamentan de la neurociencia, pero que están ya hace bastante tiempo en el mundo, ¿cierto?, de la didáctica y de la pedagogía. ¿Qué hablar de la evaluación? ¿Ya? ¿Cómo evaluamos? ¿Evaluamos el proceso o evaluamos solamente un momento? ¿O cuál es el concepto de evaluación? ¿Evaluación direccional? ¿Una evaluación en donde queremos pillar, ¿cierto?, o castigar al sujeto? Y es interesante porque los procesos cognitivos nos han aportado bastante. Nosotros aprendemos y memorizamos en un contexto, en un estado emocional, con ciertas vivencias. Y cuando nosotros hacemos una prueba, lo que queremos es evocar ese recuerdo, pero para eso tienen que estar las características similares a cómo se desarrolló la experiencia. Y la verdad es que a veces no ocurre eso. A veces hacemos una experiencia completamente distinta a lo que uno hace en el proceso de evaluación, ¿ya? Tanto también está cambiando. Nosotros acá en Chile estamos con cambio de decreto de evaluación donde estamos apuntando, transitando a una evaluación formativa. Otro elemento fundamental, que es lo que yo voy a explicarles como experiencia, es el área de la convivencia, vital en esta educación post-pandemia. ¿Ya? ¿Qué es lo que es convivencia? Esa ausencia de conflicto. ¿Por qué es tan importante la educación socioemocional? ¿Cómo nosotros a través de una convivencia de manera integral podemos trabajar no solamente con los estudiantes, sino que con los apoderados, padres, con los profesores? Hoy día estamos teniendo cambios en políticas de convivencia educativa que transitamos desde lo punitivo a lo formativo, pero ha costado, porque tiene como base mucha neurociencia emocional, mucho de cómo el cerebro va procesando estímulos y cómo se van gestionando las emociones, entendiendo que esas emociones están sujetas a ciertas estructuras neuronales que no se disocian de lo cognitivo, sino que son las mismas estructuras que complementan y procesan estímulos de manera muy similar. Entonces es interesante ver el concepto de la convivencia, ¿cierto?, como algo transversal. Ahora, ¿cómo llega el mensaje? ¿Cómo yo innovo en la actividad mental de los sujetos? Y ahí el liderazgo es súper interesante e importante. Lo decía Goleman, el líder resonante. Nosotros necesitamos buenos líderes, toparnos con buenos líderes a lo largo de nuestra vida, porque los líderes pueden potenciar a un ser humano, pero también lo pueden bloquear e inhibir. Goleman hablaba del líder resonante, ese líder que generaba una resonancia y generaba más líderes y sacaba lo mejor de las personas.
Por lo tanto, la neurociencia también puede aportar a ciertos elementos de la educación que no solamente tributen al proceso de enseñanza-aprendizaje u orientación-aprendizaje según la etapa, sino que a diferentes elementos de la gestión de la educación, currículum, didáctica, evaluación, convivencia, liderazgo. O sea, son varios los elementos donde uno podría aportar desde las neurociencias. Ahora, ¿qué queda para lo que ocurre fuera de la sala de clase? Bueno, también es súper interesante porque nos hemos dado cuenta que el gran problema es cómo yo articulo lo que se da en una sala de clase a lo que se da fuera. Piensen que gran parte de los sujetos que están en el núcleo familiar, algunos estudian en escuelas o colegios, pero también siguen estudiando en la universidad o siguen estableciendo un proceso formativo ya siendo adultos. Por lo tanto, hay cosas transversales vitales. El sueño, cuánto se duerme y cómo se duerme. Una cosa es el sueño y la otra cosa es la higiene del sueño. ¿Qué pasa con los procesos cognitivos? ¿Cómo se van generando sustancias neurotróficas? ¿Cómo nosotros podemos regular estados de bienestar a través de un sueño consciente? La alimentación. ¿Qué comemos? ¿Es lo mismo alimentarnos que nutrir nuestro sistema nervioso? ¿Cómo estamos comiendo? Fíjense que hay muchos procesos y patologías que se generan por no administrar ciertos aminoácidos en la dieta que son fundamentales para formar neurotransmisores. O sea, puede estar pasando todo afuera para yo estar súper feliz o con un estado de bienestar, pero yo necesito materia prima para formar neurotransmisores y esa materia prima se incorpora con la alimentación, con la luz y con sujetos que me potencian ciertas experiencias de bienestar. Por lo tanto, la alimentación es fundamental. La diversidad, ¿sí? Estamos recién entendiendo el concepto de neurodiversidad y neurodivergencia y entendiendo que el ser humano y la vida en sí se da en la riqueza de la diversidad. Por lo tanto, ese alumno neurotípico claramente no es, ¿sí? Hoy día hablamos y tenemos muchos elementos de neurodivergencia en la sala de clase y con profesores que no estamos preparados muchas veces para poder trabajar en ese paradigma más holístico y no tanto médico. ¿Para qué decir el tema del ejercicio o la actividad física? La importancia, la oxigenación del cuerpo, incorporar el cuerpo en el proceso, ¿cierto?, educativo, el estrés, pero un estrés bueno, el estrés positivo, el estrés por dopamina, no es estrés tóxico por cortisol. ¿Ya? A veces fatalizamos el cortisol, pero es súper importante el cortisol. Nosotros nos paramos en la mañana gracias al cortisol, pero cuando ese cortisol llega a nuestro cuerpo de manera muy constante, empieza a inflamar, generar cortocircuito con el sistema inmunológico, empieza a desregular el sistema del azúcar, empieza a tener problemas a nivel de procesos cognitivos como la memoria. Por lo tanto, si entendemos que gracias al ejercicio, a respiración o a una buena hidratación, nosotros podemos regular eso, aportaría bastante a lo que ocurre en las salas con este síndrome de burnout, que no solamente ocurre en los adultos, sino que lamentablemente también está ocurriendo en los más pequeñitos. Y algo que no nos enseñan, pero que sí debemos cultivar, que es la voluntad a querer cambiar. ¿Ya? La neurociencia del bienestar nos plantea la importancia de la gratitud y la importancia de tener voluntad hacia ese cambio. ¿Ya? Nosotros tenemos que poner nuestra parte, pero para eso necesitamos grados de conciencia. Y ahí es interesante porque estamos viviendo constantemente en un piloto automático. Por lo tanto, colegas, yo no puedo diseñar un guante sin conocer la mano. Eso lo decía Leslie Hurt, lo decía también Francisco Mora. ¿Ya? Una cosa es un niño, otra cosa es un adolescente, otra cosa es un adulto, otra cosa es un segundo adolescente, una persona ya que está más crecidito. ¿Ya? Por lo tanto, los principios van cambiando, el cerebro va cambiando, pero vamos teniendo una gran cantidad de experiencias que debemos utilizar para beneficio mutuo desde un sujeto que le enseña a un niño a sujetos que se orientan entre ellos. A propósito de teoría, yo siempre les planteo que, y como decía Kurt Lewin, uno de los padres de la investigación acción participativa, que no hay nada más práctico que una buena teoría. En esto estamos trabajando. Han sido las últimas investigaciones y trabajos en donde se plantea ¿ya? Que para poder lograr un bienestar socioemocional necesario después de la pandemia, necesito tener una matriz donde navegar, pero no una neurociencia muy reduccionista, por decirlo de alguna forma, sino que una neurociencia más holística, una neurociencia del bienestar, una psicología positiva que gestione desde la fortaleza. Y fíjense arriba, la educación entendiéndola como un proceso constante. ¿Ya? Y por eso que la ciencia pedagógica ahí nos plantean que dependiendo si es un niño o un
adolescente, un adulto o en un estado ya más crecido en vejez, son distintas las disciplinas que podrían trabajar y orientar estos procesos. Por lo tanto, lo que nos ha resultado mucho es trabajar tanto con estudiantes, apoderados y educadores. Alguna experiencia acá en Chile, fíjense. Nosotros estamos, hace unos meses atrás, cambiando la política nacional de convivencia escolar. Y me ha tocado coordinar procesos de formación en diferentes comunas acá en la zona central. Y una de ellas, ¿cierto? Y el eje central es la dimensión ética y un modelo que se llama el modelo de escuela total. Cambió la política nacional de convivencia escolar por convivencia educativa, porque entendemos que no solamente la convivencia se da en el ámbito escolar, sino que a través de todo el proceso educativo. Y el ser humano aprende durante toda su vida. Entendimos también que hay muchos elementos que tienen que ver con el bienestar socioemocional, que no solamente se tiene que trabajar desde lo focalizado o lo individual, sino que también desde la promoción. La mejor gestión es aquella gestión estratégica. Se hablaba mucho acá de el apagar incendios, ¿ya? ¿Cómo transitamos de apagar incendios a ser un prevencionista de riesgo? Le decía yo a los colegas. Y es interesante porque es un desafío, porque uno no puede dar lo que no tiene. Y en pandemia llegó el tema de educación emocional, se posicionó, pero no, esto no es tan simple como colocarle emoción, el nombre a las emociones. O sea, eso es parte, conciencia emocional o alfabetización emocional. Pero después viene la gestión emocional, después viene la autonomía emocional, las competencias sociales, y hay una serie de elementos que lo plantea Goleman y mucho antes, ¿cierto? Salovey Meyer y Vizquerra y varios que hablan hoy día. Nos dimos cuenta que muchas veces el problema no es la teoría o la norma, sino que el cómo se plantea. Y es interesante lo que nos dice este autor en torno a cómo se da el mensaje. Muchas veces el mensaje no es tan difícil, no tiene una carga muy intrínseca, sino que es más compleja la carga externa o extraña o extrínseca, que es cómo se da el mensaje. Hoy día se nos pide menos es más, no recargar tanto. El efecto TikTok le llaman. O sea, son 3 minutos y uno se queda y empieza a cambiar si ocurre mucho tiempo. Muchas veces el mensaje es muy largo y muy confuso y uno tiene que ser y optimizar las palabras porque tenemos algo que se llama carga cognitiva y con tanta tecnología cada vez, ¿cierto?, los estados de dopamina son de más fácil acceso y cuesta motivar a la gente. Otra cosa interesante es que nosotros no hablamos solamente con nuestra boca o el lenguaje verbal, comunicamos con el cuerpo y nos dimos cuenta que efectivamente necesitamos incorporar estos elementos en la formación inicial de nuestros profesores. La neurociencia hoy día nos está diciendo, ojo, la información que manda el cerebro al cuerpo es súper importante, pero el cuerpo manda mucha información a nuestro sistema nervioso. Recomiendo ahí leer a Nazaret Castellano, cómo el cerebro y el cuerpo se van esculpiendo de manera constante y dinámica en función del medio ambiente. ¿Ya? Es interesante cómo a través de nuestra postura y nuestros gestos nosotros damos información a los demás, pero también damos información a nuestro propio sistema nervioso. Y es por eso que cuando hacíamos estas preguntas con los colegas, respecto a los pensamientos, aparecían estas palabras. Casi, si ustedes se dan cuenta, son casi puros pensamientos fatalistas o muy negativos. Y es interesante porque en el mundo del pensamiento, nosotros habitamos mucho en el pensamiento. Nos gusta mucho pensar las cosas y no vivir las cosas. ¿Por qué les planteo esto? Porque desde el punto de vista de la gestión emocional, una cosa son las emociones y otra cosa es la conciencia y el estado de ánimo. Y cuando los pensamientos no se verbalizan o no se escuchan primero, ¿sí?, se genera una mala gestión emocional y eso trae consigo un cortisol que se va a generar en nuestro cuerpo de manera constante y se va a somatizar en diferentes cosas. En la medida que el ser humano es capaz de verbalizar su estado de ánimo y sus pensamientos, tiene mejor gestión emocional. ¿Y esto por qué? Porque la neurociencia nos ha dicho hoy día que, ojo, el cuerpo está lleno de receptores. Nosotros no tenemos solamente neuronas acá, sino que en todo el cuerpo. Está el nervio vago que va paseándose y va vagabundeando por todo el cuerpo, mandando información, recopilando información de los órganos. Y muchas veces nuestros pensamientos, nuestra forma de respirar, nuestro estómago nos manda información y tiene mucho que ver en cómo procesamos los estímulos. Por eso que el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta, ¿sí? Ojo ahí con la importancia de el rumiar, plantean algunos. Los pensamientos son súper importantes porque gracias a eso nosotros podemos, en la medida que los detenemos, logramos conciencia, bajamos el cortisol y mejoramos la gestión emocional, que es fundamental para convivir. O sea, es imposible establecer una política de convivencia escolar si primero yo no trabajo todo lo que es la gestión emocional de los adultos, que son los que van a
van a intencionar experiencias en los más pequeñitos. Solamente un ejemplo que es interesantísimo, la microbiota. Fíjense cómo nuestro estómago, nuestro sistema digestivo manda información a mi sistema nervioso. Cómo estas bacterias, estos microorganismos van generando neurotransmisores, van generando moléculas que mandan información a mi sistema nervioso. El 70% de las enfermedades inmunológicas o problemas inmunológicos se dan en mi sistema digestivo. El 95% de la serotonina, una hormona de la felicidad, se da en mi sistema digestivo. Por lo tanto, cuando decimos somos lo que comemos, no es una frase romántica, tiene mucho sentido. Hoy día, hace 10 años atrás, se empieza a estudiar esto y se da mucho énfasis en cómo comemos y cómo alimentamos a estos microorganismos que están en mi segundo cerebro, que es mi sistema digestivo o mi sistema entérico. Ahí hay algunos conceptos interesantes que por tiempo no los vamos a revisar, pero denle una vuelta a esta eubiosis, a este equilibrio de mi microbiota y que cómo el sistema nervioso no es solamente lo que está adentro del cráneo, sino que el sistema nervioso parte por una serie de comunicación. Mi corazón manda información a mi sistema nervioso, mi sistema digestivo manda información a mi sistema nervioso, pero al final todos los órganos van generando información y es como yo interpreto el mundo. Por lo tanto, cuando hablamos de ambiente, ambiente no es solamente afuera, ambiente también en nuestro propio cuerpo. Pero para ello tengo que tener conciencia de ese cuerpo. Por eso que hoy día se trabaja mucho el tema de la gratitud, el mindfulness, la respiración, la alimentación consciente, la meditación, que han sido fundamentales. Cuando se han escaneado cerebros, ¿cierto?, de sujetos que son muy espirituales, tengan por seguro que bajan los niveles de cortisol, los estados de ánimo mejoran y con ello también el estado de salud. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hacemos? Bueno, muy importante, dialogar entre las disciplinas, dialogar desde las disciplinas y así llegar a una transdisciplina. No nos volvamos locos colocando conceptos raros, porque a veces nos gusta colocar conceptos redundantes y no entendemos qué es lo que significa cada uno de ellos por separado. Por eso es que es importante no perder de vista cuál es el objetivo común que tiene la neurociencia, la ciencia agógica, ¿cierto?, y la psicología, para poder organizar y establecer acciones concretas y cómo pasamos de una experiencia de improvisación a una experiencia pedagógica de avanzada. Realmente, usted ha pensado en esto, llevo 3 meses en el gimnasio y no veo resultados, pero ánimo, todavía queda unos días para terminar el año, no bajemos la guardia. ¿Y por qué coloco este ejemplo? Porque muchas veces nosotros vamos incorporando elementos de neuroeducación en nuestra aula, en nuestra vida, y nos vemos resultados a corto plazo. Y la verdad, que estos resultados muchas veces se dan a largo plazo y van creando pequeñas semillas en nuestros estudiantes, pero por sobre todo en nuestra persona. Gran parte de la neurociencia se ha centrado en el proceso de aprendizaje, pero ha olvidado el proceso de enseñanza y de orientación de ese sujeto que intenciona experiencia de desarrollo. Tanto, ojo ahí. Y la última reflexión, colegas, un hallazgo científico no te dice lo que tú debes hacer. Este hallazgo solamente te permite pensar en cómo debes actuar según tu objetivo, según tu proyecto educativo, según tu proyecto de vida. Por eso que todas estas escuelas o centros educativos o tu proyecto de vida debe asumir lo que plantea la teoría, pero debe definir una metodología según tu objetivo. Por eso que este autor nos plantea en los 3 problemas entre el matrimonio y neurociencia y educación que no hay recetas, ya porque es muy difícil de receta de un ambiente controlado a un ambiente donde lo que menos puedo es controlar sus variables. Pongámonos en sintonía, hablemos el mismo idioma, divulguemos el nuevo conocimiento, cambiemos ese monólogo por un diálogo, ¿ya? Y especialicémonos en ambos sentidos. Yo necesito saber elementos básicos de neurociencia, pero en el mundo de las ciencias lógicas también incorporar y resignificar desde las neurociencias ciertos elementos y principios para así unificar criterios y poder tener investigación en neuroeducación, que también nos falta mucho. Y a propósito de investigación, para cuando puedan revisar nuevamente el video, les dejo este link de una investigación que estamos haciendo, en donde seguramente sus aportes serán muy valiosos para poder seguir continuando en este trabajo constante que es investigar. Recuerden siempre que el gran tema en toda nuestra educación es convertir ese sistema nervioso en nuestro aliado y no en nuestro enemigo. Y lo que decía José Martí, educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es decir, es educarlo para la vida. Estimados, estimadas, fue un agrado poder compartir con ustedes. Ahí están mis datos, en caso de que podamos seguir conversando más de estos temas. Estimado Flavio,
creo que ya me ajusté al tiempo. Muy bien, muchas gracias, amigo. Déjame ver dónde se puede. Tú puedes apagar, cerrar tu esa. Muy bien. Muchas gracias. Oye, excelente. Cada vez está muy interesante este tema. Hay algunas personas que te están felicitando y bueno, ya hay una pregunta por aquí de hace rato de Andrea Luna. Anda muy participativa Andrea Luna. Y dice, ¿cómo puede la neurociencia contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible? Salud y bienestar. Y cuatro, educación de calidad a través de la mejora de las prácticas educativas. Aquí la pregunta está muy larga, pero si quieres te la divido o la checas ahí en el No, no, chat. está bien, está Ok, súper, porque no se puede disociar el 3 del 4. muy bien, ¿Ya? O sea, perfecto. una educación de calidad parte por establecer estados de bienestar y tener una buena salud. Hoy día se sabe que el aprendizaje, cuando uno aprende, también protege su sistema inmunológico y su cuerpo. Y es interesante, voy a colocar solamente algunos ejemplos. Para el desarrollo, para el ODS específico con la educación, habla específicamente lograr una educación de calidad para todos y todas a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, hoy día la neurociencia ha permitido instalar el concepto de neurodiversidad, por ejemplo. Antiguamente se hablaba mucho de que el cerebro era un computador, pero aparecen otros científicos hablando como Edelman, que dice que el cerebro es una selva, es un ecosistema, por tanto la única norma es que somos todos distintos. Por tanto, se empieza a instalar el concepto de neurodiversidad, la importancia del ambiente en el ADN, que no somos inmutables, que no somos prisioneros de nuestros genes, sino que lo que ocurre afuera es determinante en cómo se va expresando ese ADN. También hace referencia a lo largo del ciclo vital. Antiguamente se pensaba que pasaba la etapa de la primera infancia y ya como que ahí quedaba. Hoy día sabemos que, sin duda, cuando vamos envejeciendo, perdemos proteínas, nuestra función ejecutiva se hace un poquito más rígida, pero nuestra plasticidad sigue estando ahí. Por lo tanto, ese sujeto hoy día es un sujeto muy funcional. Y no es menor, porque en Latinoamérica hay países que ya de frentón van derechito a ser países con mucha gente viejita con tercera edad, pero así creciendo, están naciendo muy poquitos, por lo tanto es interesante porque en ese ODS respectivo a la calidad educativa, me plantea el ser humano que se educa durante toda su vida y que somos todos distintos, y eso la neurociencia ha dado muchos elementos. Y respecto al bienestar, lo que se ha podido establecer, y ahí recomiendo, eh, estimada Andrea, que podamos revisar ahí a Richard Davidson, que él habla de la neurociencia del bienestar, y con muchos estudios él plantea que el bienestar sí se puede construir, ¿sí? Se puede construir con ciertos elementos muy simples, partiendo de la base de cómo llegar a estados de conciencia mayor. Y ahí es interesante lo que nos plantea el tema de la respiración, el tema del nervio vago, el tema, ¿cierto?, de la interocepción, que son los receptores internos. Y ahí es interesante el tema de la meditación, la alimentación consciente. Nosotros lo hemos hecho, ¿sí? Y en meses cambia el estado de ánimo y la gestión emocional en los chicos. El tema es que hay resistencia porque uno normalmente se burla o irrisa en torno a estas cosas, pero es interesante porque vivimos todo el día en un piloto automático y ese bienestar nosotros lo vamos contagiando, pero también lo vamos contaminando. Por lo tanto, hay muchos elementos en neurociencia que nos plantean que efectivamente las emociones no son buenas ni malas, las emociones son, y que ese bienestar se puede construir en la medida que yo soy consciente de cómo estoy y puedo elegir bien con quién me junto, porque el ambiente influye en los estados de bienestar. Pero ahí hay mucho que hablar, pero Richard Davidson es el hombre, ahí hay que buscar información y hay varios libros de la neurociencia del bienestar. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Belkis Zambrano. ¿Cómo considera que se debe manejar el uso de las nuevas tecnologías en función de la neuroeducación? Ah, súper buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, nosotros estamos en un tema súper interesante y discutible acá, que en algunas instituciones están prohibiendo los celulares. No sé si te había contado, Ujú. Flavio, pero están prohibiendo así de frente todos los celulares. Y la verdad es que hay una resistencia. Hay que entender que los chicos hoy día nacen con esta tecnología y van permeando, y que lamentablemente el tema no es la tecnología, el tema del uso. O sea, muchas veces no se habla mucho de la disciplina positiva, por ejemplo. No es lo mismo un niño que esté con el celular 3 horas a un adolescente que esté 1 hora haciendo un trabajo y otro niño que esté con su chupete virtual que un celular. El tema es que hay que darle un uso positivo a la tecnología.
Ya, está el concepto, existe la psicología positiva y también existe la tecnología positiva, en donde hay normas, en donde se intenciona en un proceso pedagógico, ¿cierto? En el caso de los chiquititos, pero para eso tiene que ser guiado. Yo creo que es un gran aporte, pero lamentablemente quien incorpora las primeras experiencias con las tecnologías son los padres. Y ahí hay un tema, que nosotros no hemos formado a los padres en el uso correcto y positivo de la tecnología. Porque fíjense que uno no dimensiona lo que ocurre acá, ¿eh? Pero cuando uno toma el celular y va chequeando sus redes sociales, lo que va haciendo va engañando a su sistema nervioso. Y si algo no me parece, yo lo voy chequeando. Yo por la vida no puedo hacer esto. Yo me tengo que bancar lo bueno y lo malo. Cuando vamos eligiendo estas cosas buenas, vamos generando dopamina de fácil acceso. Y eso va generando en nuestra zona de recompensa una constante estimulación. Y después cuando yo me encuentro con la vida natural, la vida real, claramente voy a tener chicos que no están muy motivados porque tienen un acceso a dopamina de muy fácil acceso. Por lo tanto, la sugerencia es, uno, incorporar a los papás en las primeras experiencias de tecnología en los niños. Y dos, no quitarlas del ámbito educativo, pero para eso tengo que enseñar el uso de las tecnologías a los profesores. ¿Ya? Y ahí también otro tema, porque el gran tema es que hoy día los niños están usando inteligencia artificial generativa, el ChatGPT lo están usando mejor que los profesores. Entonces, ¿cómo, cómo yo transito ahí? Y ahí formación. ¿Ya? Si nos vamos en la pelea, yo creo que se genera un efecto contrario. ¿Ya? Yo considero que es importante lograr un equilibrio, pero hay una cuestión básica, o sea, las primeras etapas de desarrollo no pueden estar con tecnología los niños. O sea, ellos tienen que jugar, sentir, correr, hacer cosas, no pasar un chupete virtual que en el celular. Es lo más fácil, pero va hackeando y escaneando su cerebro de mala forma y eso trae efectos a futuro no tan buenos. Muy bien, muchas gracias. Muy preocupante el asunto. Creo que tendríamos que empezar a hacer escuela para padres en neuroeducación también, ¿no? Bueno, aquí hay otra pregunta de Alfonso Ramiro. Dice, ¿cómo? Bueno, hay muchas de felicitaciones, ¿eh? Dice Alfonso Ramiro, ¿cómo podemos poner en práctica la neuroeducación en el aula en adolescentes o con adolescentes? Bueno, Alfonso, ahí está es nuestro gran desafío porque los que hacemos clase con adolescentes es muy distinto a trabajar con pequeños. Primero hay que entender que el adolescente no adolece, el adolescente llega a ser, es llegar a ser. El adolescente tiene un proceso que se llama un reacomodo neuronal, anatómico y funcional. Recomiendo a Sarah Blackermon, a James Gill, a varios que hablan de la neurociencia en la adolescencia, pero principalmente el cerebro cambia, el cuerpo calloso aumenta, el lóbulo prefrontal y el sistema límbico va disminuyendo la densidad, empieza a haber algo en el diencéfalo, ¿cierto? Las hormonas, empiezan los mapas somestésicos a cambiar, o sea, hay varias cosas que ocurren en el cerebro. Y como ocurre en nuestro cerebro, obviamente lo que le producía placer a ese niño que ya creció ya no le produce placer. Su zona de recompensa es distinta, por lo tanto, claramente los estímulos tienen que ser completamente distintos. Y qué buena tu pregunta, porque justamente el día lunes, hace un par de días, con mi estudiante de pedagogía, tenían que hacer una planificación, ¿ya? E incorporar los principios de neuroeducación en su clase. Yo decía, ojo, ¿a quién va a dirigir la clase? Adolescentes. Ya, pues, ¿cómo son los adolescentes? ¿Cuáles son sus características primero? ¿Cuáles son sus cosas que les llamen la atención, sus motivaciones? Por lo tanto, el adolescente no quiere escuchar a un sujeto que le diga cómo son las cosas, quiere decir cosas, ¿ya? El adolescente quiere normalmente refutar, quiere establecer, y ahí calza perfecto las metodologías activas de aprendizaje, los proyectos, los problemas, ¿cierto? La gamificación. Por lo tanto, cada vez cuesta más hacer una clase positiva con adolescentes y hay que ir al mundo de. Hay un concepto, Alfonso, que te sugiero ahí que lo busque, que se llama el report, que el report es entrar en el mundo del sujeto. Y para poder hacer una clase a un adolescente, primero tengo que entender que su cerebro está cambiando y que no es que sea mala onda conmigo, sino que es producto de su proceso de reacomodo neuronal, pero yo tengo que entrar en el mundo del adolescente. Si yo voy a preparar una clase, tengo que prepararla pensando como si fuese un adolescente. Ojo, el adolescente de ahora, no el adolescente que fuimos nosotros, que también hay un tema ahí interesante. Por lo tanto, hay varios elementos en torno a ese adolescente que no adolece,
pero ahí sugiero ahí leer esos dos autores, James Gide y Sarah Blackerman, habla de el cerebro adolescente, qué es lo que ocurre en el cerebro y cuáles son las mejores estrategias. Pero una súper simple, hablar menos y escuchar más. Muy buena respuesta. Muchas gracias. Oye, Mónica Pineda nos dice, ¿cómo podría contribuir la neurociencia en el proceso de aprendizaje en estudiantes que están predispuestos negativamente ante el aprendizaje de las matemáticas? Bueno, hay que partir de la base que hay Stanley Dehaene, creo que habla de un neurocientífico, hablaba del cerebro matemático. Y él decía que el sentido numérico es innato. No existe el sujeto que no le guste las matemáticas, porque las matemáticas, de hecho, hace un año atrás hicimos unos juegos, unos videojuegos con matemáticas y todos los chicos enganchaban, ¿ya? Pero era por una cuestión que está documentada que se llama ansiedad a las matemáticas, ¿ya? La ansiedad a las matemáticas, es decir, cómo se presenta las matemáticas en las primeras etapas de escolarización. El estar predispuesto negativamente muchas veces tiene que ver con aquellas primeras experiencias que a lo mejor son negativas. Por lo tanto, aquí algunas cosas puntuales para los profesores, ¿cierto? Es primero entender que no existe el niño que no tenga sentido numérico. Hay algunos trastornos, ¿cierto? Discalculia y unas cosas, sí, pero son menos. La gran mayoría tiene que ver con ansiedad a las matemáticas. Es decir, se cruzan con alguien que les dice que no van a poder y automáticamente se creen el cuento y no van a poder, ¿eh? Y eso es interesante porque ese niño puede haber sido un muy buen ingeniero, un muy buen arquitecto, que nunca va a ser así. ¿Por qué? Porque alguien le dijo que no. Ahora, cuando uno dice, ¿cómo podría contribuir al proceso con aquellos que están predispuestos negativamente al aprendizaje? Y ahí claramente el refuerzo positivo, ¿ya? Y me he encontrado profesores que me dicen, pero sin, ¿qué cosa? Y yo digo, no puede tener todo malo, tiene que haber algo bueno. Y cuando yo empiezo desde lo bueno, voy generando autoconcepto, autoeficacia, automotivación, y de a poco empiezan esos chicos a incorporar. Pero claramente hay que cambiar la metodología, ¿no? Y ahí el refuerzo positivo es muy importante. Pero también es importante entender que hay un autor que calza perfecto lo que me pregunta Mónica, Bruce Lipton, que tiene un libro que se llama La biología de la creencia. Él dice, una cosa es la biología, la genética. El papá, la mamá, era lo que fuimos. Otra cosa es el ambiente, que puede ser el mejor ambiente o el peor ambiente. Pero hay una cosa que es la voluntad. Y esa voluntad tiene que ver con su grado de conciencia y con elementos básicos que hoy día está planteando la neurociencia del bienestar como la gratitud. O sea, cuando los sujetos agradecen el estar ahí y el para qué están aprendiendo, se abre una ventanita para que ellos realmente mejoren esa voluntad hacia el aprendizaje. Pero ojo ahí, hay un tema interesante con las matemáticas, que gran parte de la desmotivación tiene que ver con esa ansiedad en las matemáticas. La pregunta es, ¿qué genera ansiedad en las matemáticas? No tiene que ver muchas veces con esa carga interna de la carga cognitiva que le expliqué hace un rato, sino que tiene que ver con el mensaje y el cómo sea el mensaje. Así que ojo ahí, porque fuimos formados, si yo me acuerdo, o sea, los profesores de matemáticas tienen tal perfil. Y no, pues, ¿por qué tiene que ser así? Yo conozco experiencias de profesores de matemáticas que trabajan la matemática con música, con arte, con canciones, ¿ya? Y los chicos aprenden, ¿sí? Incorporan, se atreven, pero también otros sujetos que bloquean y no hay vuelta atrás. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con la metodología. Y te voy a comentar justamente que a veces la didáctica que aplica el profesor en el aula, en ocasiones, sobre todo en matemáticas, al menos aquí en México, tiene mucha tendencia a lo tradicionalista, ¿no? Al uso clásico del pizarrón todavía de cuando nos tocó a nosotros, cuando éramos pequeños, y hasta la fecha. Todavía no le encuentran la cuadratura en la actualización didáctica para poder tener una mejor experiencia en los estudiantes en el aprendizaje de matemáticas. Oye, va la última pregunta. Bueno, muchas felicitaciones nuevamente. Yo creo que te las voy a seleccionar, copiar y pegar ya en tu cuenta de WhatsApp. Pero aquí hay una, y bueno, vamos a ver cómo nos va. Dice, en educación física se trabaja bajo el movimiento y qué es lo que esperan los alumnos. Pero actualmente el tiempo de atención cada vez es más reducido y más cuando la actual reforma educativa llamada Nueva Escuela Mexicana nos pide desarrollar el pensamiento crítico. Algunas sugerencias, estrategias pedagógicas o psicológicas que puedo aplicar de acuerdo a la neurociencia. Bueno, la verdad es que
he conversado con varios colegas mexicanos, en una ahí con el tema de la NEM y la socioformación. Y bueno, todo cambio genera un tema, po, una complicación. Lo interesante es que da la casualidad que educación física, ¿sí? A propósito de estanciar las matemáticas, la educación física o las asignaturas artísticas son asignaturas que generan lo contrario, que generan una mejor predisposición hacia el aprendizaje. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿y por qué ocurre eso? Bueno, hay varias pistas que ya están ultra comprobadas. Una se da en ambientes abiertos, que se intenciona desde la socialización, que incorpora la estructura somatosensorial, el movimiento, que incorpora el cuerpo. Creo pensar, porque aquí ha ocurrido algo también bastante importante en el sentido de que piden algo por un lado, pero se quitan unas cosas por el otro y bueno, un buen chileno nos pisamos la cola, ¿sí? Como que queremos hacer una cosa, pero nos falta otra cosa. Creo que el tema es el siguiente, que si falta tiempo, eh, es porque muchas veces la intención que es lo que es transversalizar el tema de la actividad física. Tal vez generar esa cultura de que en educación física y el movimiento o la corporeidad, no solamente yo la trabajo en educación física, sino que la trabajo en cualquier asignatura. Y para eso, insisto, de nuevo, el tema de esta transposición didáctica en donde yo trabajo de manera interdisciplinaria e incorporo el cuerpo y el movimiento no solamente en educación física, sino que en cualquier asignatura, y así poder tributar a lo que me está planteando hoy día el tema de la NEM o cualquier otro cambio curricular que se está dando en Sudamérica. Casi todos los cambios, Flavio, están apuntando a transversalizar cosas, que ya no es exclusivo algo de una disciplina o de una asignatura, sino que son cuestiones que son comunes para todas, pero cuesta porque me he dado cuenta que en la formación inicial de profesores seguimos como formándolos por su lado. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Qué es lo que usted? ¿Es un matemático o es un profesor de matemáticas? Porque si es un matemático sepa de todos los números, pero si es un profesor de matemáticas, tiene que saber de corporidad, de emociones, de arte, para poder transversalizar la matemática y aprenderla desde las distintas asignaturas. Ese es el enfoque, pero creo yo que falta todavía en la formación inicial, ¿sí? Porque los profesores, recuerden que los profesores que están en el sistema, ellos tienen que reaprender y desprenderse de muchos modelos mentales que para nosotros en su momento fueron muy funcionales, pero hoy día ya no están funcionando. Entonces, hay que darle tiempo ahí a ese cambio cultural que ocurre en la escuela. Muy bien, excelente. Siguen estando muy agradecidos y con muchas felicitaciones para ti, mi estimado Carlos, bien merecidas, obviamente. Yo no me da tiempo de escribir también la mía, pero te lo digo verbalmente, muy agradecido contigo por tus aportaciones de esta tarde-noche. Y bueno, no te quisiera yo entretener mucho porque para ti ya son las 10:10 de la noche. Entonces, yo quisiera, pues, a manera de una correspondencia muy sencilla, pero también con mucho sentimiento, te entregamos virtualmente, yo te lo haré llegar en un rato más a tu cuenta de WhatsApp, ese diploma emitido por los organizadores del evento, la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe, AELAC, y la Red de Investigadores de Educación de América y el Caribe, RIAC. Este es un trabajo colectivo entre México y Venezuela, podríamos decir. Ambos te otorgan el presente diploma al doctor Carlos Andrés Garrido Quintana por su contribución como ponente del Simposio de Neuroeducación en modalidad virtual del 25 al 29 de noviembre, transmitido a través de la plataforma Zoom desde la ciudad de Oaxaca, México, donde tienes tu casa. Oaxaca, México, noviembre 27, 2024. Muchas gracias, mi estimado Carlos. Te hago llegar esto en un ratito más, ¿no? Y además, pues obviamente mi reconocimiento, yo sé que tienes muchísimas tablas ya te decía yo antes de que entráramos al aire, dijeran los de la televisión, te reconocía que tienes chorrocientas de participaciones cada año, ya eres ponente frecuente en toda Latinoamérica, cosa que me da mucho gusto. Te lo mereces y la verdad que qué bueno que hay oportunidades y foros para que tú sigas compartiéndonos desde tu conocimiento y experiencia. Muchas gracias, Carlos. Te mando un No, muchas gracias, abrazote con mucho Flavio. afecto, ya sabes, y
ya tendremos oportunidad algún día de conocernos en vivo y en directo, ¿no? Muy Así bien, será. pues muchas gracias también a todos los asistentes. Y vamos a, me están pidiendo, bueno, Carlos ya se fue, creo, pero ahorita les mando, no se preocupe, yo mando un mensaje para pedirle a los ponentes que me hagan llegar sus presentaciones, como ya mencionamos anoche. Y ya, ahí está el correo del doctor Carlos Garrido, por si también quieren ustedes directamente contactarlo. Ya los dejó en el chat de Zoom y el teléfono suyo también para que lo agreguen al WhatsApp, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por su atención.